Estoy acá sentadito en mi cuartito, pero no tener problemas con la señal. Muy bien, entonces, la clase del día de hoy va a ser sobre encefalopatía hipóxico-isquémica, y acá vamos a tocar varios conceptos. Primero vamos a hablar sobre algunas definiciones sobre esta encefalopatía hipóxico-isquémica, criterios de la encefalopatía hipóxico-isquémica, diagnóstico diferencial, epidemiología y finalmente terminamos con tratamiento y pronóstico, ¿ya? Entonces empezamos con definiciones. Miren, cuando hablamos de asfixia perinatal, hablamos de asfixia perinatal cuando hay una interrupción del intercambio gaseoso que tiene lugar alrededor del nacimiento. O sea, puede ser preparto, en el momento del parto o posparto, alrededor del nacimiento. Y esta asfixia se va a manifestar en el feto, si es preparto, o en el recién nacido, si es posparto, como hipoxemia, o sea, una presión arterial de oxígeno disminuido, hipercapnia, un CO2 incrementado, y acidosis. Todo ocurrido por una hipoperfusión tisular. ¿Ok? Esto que quede claro. Cuando nosotros en neonatología hablamos de asfixia perinatal, cuando hay una interrupción del intercambio gaseoso que tiene lugar alrededor del nacimiento y se va a manifestar en el feto o en el recién nacido con hipoxemia, hipercapnia y acidosis. Todo ocurrido por una hipoperfusión tisular. Bien, ese es el concepto de asfixia perinatal. Ahora, los mecanismos patogénicos que llevan a esta asfixia son la hipoxemia, que es una disminución de la cantidad de oxígeno en la sangre, y la isquemia, que es una disminución de la perfusión de sangre. ¿Ok? La asfixia se va a producir por una hipoxemia y además por una isquemia. Ahora, cuando este episodio de hipoxia-isquemia, que lleva a la asfixia, que está asociado a la asfixia, es suficientemente grave para dañar el cerebro del recién nacido, este recién nacido va a presentar en las primeras horas de vida una encefalopatía neonatal que por el momento de su origen denominamos encefalopatía hipóxico-isquémica perinatal. ¿Ok? Que quede claro. Entonces, cuando este episodio de hipoxisquemia,
que se asocia a la asfixia, es severa, va a haber daño en el cerebrito del recién nacido. Y entonces, este recién nacido va a presentar una encefalopatía neonatal que por el momento de su presentación vamos a llamarla encefalopatía hipóxico-isquémica perinatal, que es el tema que vamos a conversar ahora. Porque hay otro tipo de encefalopatías neonatales que también las vamos a conversar en un momento. Pero estamos definiendo. Hay que tener bien claro estos conceptos porque el problema legal más común que solemos tener tanto los ginecostetras como los neonatólogos es problemas asociados a asfixia. Cuando un recién nacido nace asfixiado y es una encefalopatía hipóxica isquémica secundaria a esa asfixia, siempre, bueno, miento, no siempre, generalmente ya sabemos que nos va a haber un problema legal. La familia hace la denuncia y quiere saber quién es el culpable de que su recién nacido haya presentado este evento de asfixia, ¿no? Ahí generalmente quien tiene el problema es el ginecostetra. Bueno, nosotros los neonatólogos nos llaman como testigos, pero tenemos que tener bien claro estos conceptos para definir que este niño tiene compromiso neurológico porque realmente hubo un problema de asfixia perinatal, porque puede haber otros compromisos neurológicos secundarios a otras causas. Entonces, estos conceptos son básicos. El concepto de encefalopatía significa una disfunción neurológica aguda de gravedad variable, ¿no? Que se caracteriza por estas condiciones clínicas. Primero, por dificultad para despertar o mantener la vigilia. ¿Ok? Recién nacido, que tiene dificultad para despertarse, para conectarse con su entorno, para mantenerse despierto. Eso es un signo de encefalopatía. Tiene dificultad para iniciar o mantener la respiración. No puede respirar este niño. Luego va a tener que dar ventilación a presión positiva. O de pronto lo ventilo. Sí, empieza a respirar solo. Y a los segundos otra vez deja de respirar. Es un recién nacido que va a tener alteración del tono muscular. Puede estar hipotónico, puede estar hipertónico. Va a tener alteración de las respuestas motoras. Va a haber una alteración de la reactividad y sus reflejos. Va a haber una alteración en su capacidad de alimentación y podría presentar, frecuentemente se asocia, convulsiones. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo un recién nacido con estas características clínicas, yo hablo de una encefalopatía neonatal. La asfixia hace referencia a un evento hipóxico isquémico que puede o no ocasionar encefalopatía. Obviamente, si es un episodio de asfixia severo, seguramente sí voy a tener un recién nacido con una encefalopatía hipóxico isquémica. Pero si es un evento de asfixia leve, seguramente que ese recién nacido no va a tener compromiso neurológico. Bien. Miren las características que debe tener un niño con encefalopatía, ¿no? Porque cuando yo digo, este niño está asfixiado, ha nacido asfixiado y tiene una encefalopatía, y es una encefalopatía secundaria asfixia, ya saben que va a haber problemas. O sea, tengo que tener bien claros los conceptos. Acá nuestro neuropediatra, que es el doctor Edwin Lazo, siempre nos remarca esto, ¿no? Mira, examina bien, y si realmente es una encefalopatía, evidencia que realmente ha nacido asfixiado, y entonces ya le puedes poner el título de encefalopatía hipóxico-isquémica neonatal.
Y ya saben que eso generalmente le va a tener problemas a nuestros amigos ginecólogos. Bien. Eso en cuanto a definiciones sobre asfixia y encefalopatía. Ahora, el tema es encefalopatía hipóxico-isquémica. O sea, una encefalopatía secundaria a asfixia. ¿Cuándo yo voy a hablar de encefalopatía hipóxico-isquémica? O una encefalopatía secundaria a un evento de asfixia. Siglo XXI, estos son los criterios. Estos criterios han ido cambiando, ¿no? Doctor, yo he leído mi libro de hace 10 años y dice estos criterios, y de hace 5 dice esto. Sí, pues van cambiando las cosas. Cada vez se es más riguroso en los criterios para definir esta encefalopatía. Y en la actualidad, siglo XXI, estos son los 5 criterios para que yo hable de encefalopatía hipóxico-isquémica. Primero, primer criterio. Tiene que haber un antecedente perinatal que me demuestre que hubo un compromiso del aporte de oxígeno o sangre al feto. O sea, tiene que haber un evento claramente que me demuestre que hubo un compromiso del aporte de oxígeno o sangre al feto. Doctor, nació de desprendimiento prematuro de placenta. Sí, sí, pues claramente hay un evento que me puede llevar a asfixia, a compromiso del aporte de oxígeno o sangre al feto. Doctor, nació por una placenta previa sangrante. Claro, entonces hay un evento claro que me está explicando que hubo un compromiso del aporte de oxígeno o sangre al feto. Segundo requisito. Ese recién nacido tiene que presentar una acidosis metabólica perinatal. Y hablamos de acidosis metabólica perinatal cuando ese recién nacido tiene un pH menor o igual a 7 o tiene un déficit de bases de al menos 12 milimoles por litro. ¿Ok? Tengo que tener el antecedente claro de un evento que comprometió el aporte de oxígeno o sangre al feto, y una vez que nace este bebé tiene que tener acidemia, o sea, tiene que cursar con, pero no una acidemia moderada, leve, ¿no? Tiene que ser una acidemia severa, un pH menor o igual a 7 o un déficit de base de al menos 12 milimoles por litro. ¿Está claro? Tercer criterio. El famoso APGAR que aplicamos a todos los recién nacidos en la atención inmediata del recién nacido. Miren, el APGAR tiene que ser menor de 5 durante más de 5 minutos. O sea, que el APGAR a los 5 minutos tiene que ser menor de 5. 4, 3, 2, 1. Un APGAR menor de 5 al minuto de vida no es un criterio de asfixia. Un APGAR bajo al minuto de vida no es un criterio de asfixia. El APGAR tiene que estar bajo, y miren, menos de 5 a los 5 minutos de vida. Eso sí es un criterio de asfixia. Entonces, otro paréntesis, ¿no? De pronto un bebito que nació en X hospital nos lo refieren y nos ponen de diagnóstico así: doctor, estoy refiriendo porque el niño está asfixiado, ha nacido asfixiado. Y de pronto todavía son más agresivos y dicen, está con su encefalopatía hipóxico-isquémica. O sea, la idea de que es una asfixia severa. Y cuando ves el APGAR, te ponen el APGAR ahí, te lo escriben esto y te dicen, usted nació con un APGAR de 1 al minuto, pero a los 5 minutos ya tenía 7. Entonces, ese niño puede que esté encefalopático, sí, pero no tiene criterio para hablar de una encefalopatía hipóxico-isquémica. No tiene criterio para hablar de asfixia.
El APGAR tiene que ser menos de 5 a los 5 minutos de vida. Cuarto criterio, tiene que presentar ese recién nacido una disfunción multiorgánica durante los primeros días de vida. ¿Qué significa esto? Que ese niño tiene que comprometerse no solamente un órgano, sino se tienen que comprometer varios órganos. Seguramente es un niño que además de tener su compromiso neurológico, de tener una encefalopatía, ¿no?, que la definimos con los criterios que les he mencionado anteriormente, de pronto está también en insuficiencia respiratoria. O de pronto tiene también una insuficiencia renal. O de pronto tiene también una insuficiencia hepática. O de pronto también tiene un compromiso hematológico. ¿Ok? Se tienen que comprometer varios órganos. No es que cuando hay un evento que compromete el aporte de oxígeno o sangre al feto, solamente se afecta el sistema nervioso central. No, pues se van a afectar otros órganos también. Entonces va a haber una disfunción multiorgánica. Y este criterio que no se consideraba hace unos años, ahora sí no los consideran. Tenemos que tener una evidencia en un estudio de imágenes, en una resonancia magnética, miren, una evidencia de lesiones cerebrales agudas. Muy bien, entonces, doctor, mire, he asistido a un niño de una cesárea de urgencia por un desprendimiento prematuro de placenta. El niño me nació con un APGAR bajo. Le he tomado sus gases y está con una acidemia severa. Claramente tiene un compromiso neurológico y también está con su compromiso respiratorio, doctor, su insuficiencia respiratoria, y también está con su compromiso renal, está en insuficiencia renal. Le he tomado su resonancia magnética y en la resonancia me revela imágenes de compromiso cerebral agudo. Bueno, pues, ¿qué le vas a poner diagnóstico? Una asfixia perinatal, una encefalopatía hipóxico-isquémica perinatal. Entonces, tienes que tener estos criterios para poder definir como una encefalopatía hipóxico-isquémica. Ahora, doctor, es verdad, en algunos centros no contamos con resonancia magnética. Bueno, entonces si no cuentas con resonancia magnética, tienes que tener los otros 4 criterios, que son básicamente clínicos y el pH, los gases en sangre, que es un examen que cualquier centro lo tiene en la actualidad, ¿no? Pero si tienes resonancia magnética, además tienes que tomarle su resonancia magnética para que cumplas los 5 criterios, para que puedas hablar claramente de una asfixia y de una encefalopatía hipóxico-isquémica secundaria a esa asfixia. Encefalopatía hipóxico-isquémica es sinónimo de asfixia. Muy bien, entonces, en nuestro medio, ya saben ustedes dónde trabajo, en el Hospital Nacional, hospital de referencia, muchísimas veces nos envían niños con el diagnóstico de asfixia y ya saben que simplemente lo catalogan como asfixia porque el niño nació con APGAR bajo y un APGAR bajo al minuto de vida. Y eso no es ningún criterio para hablar de asfixia. Ahora, recuerden ustedes, en sus textos van a leer, que la encefalopatía hipóxico-isquémica perinatal tiene una evolución dinámica o cambiante. ¿Ok? Las encefalopatías que ocurren intraútero, prenatales, un niño por X circunstancias que ya en la barriguita tiene un compromiso neurológico, habitualmente tienen una evolución
estable. ¿Ok? Entonces, eso hay que tener cuidado. Las encefalopatías prenatales tienen una evolución estable. La hipóxico-isquémica perinatal es una evolución dinámica, cambiante. Hoy día, primeras 12 horas de vida, doctor, tiene este compromiso neurológico y al día siguiente que vengo, doctor, ya no tiene ese compromiso neurológico, tiene otro compromiso neurológico, está más comprometido o de pronto está menos comprometido. En cambio, una encefalopatía que no es hipóxico isquémica por otras causas y que ocurrió intraútero, es un niño que tiene un compromiso neurológico estable, estable. Hay que evitar a veces estas encefalopatías hipóxico-isquémicas perinatales. Se pueden confundir con niños que nacen con un compromiso neurológico porque hubo una intoxicación con anestésicos locales inyectados al feto de manera inadvertida en el bloqueo pudendo paracervical o durante la episiotomía, o a veces también en un sangrado masivo subtentorial por osteodiastasis occipital tras un parto de nalgas dificultoso. ¿No? Entonces, es verdad, cuando se inyecta por ahí un anestésico al feto de manera inadvertida o hay este traumatismo obstétrico, el niño va a tener un compromiso neurológico, pero la causa no es una asfixia. Va a tener un compromiso neurológico de evolución cambiante, pero la causa no es una asfixia. Claramente ustedes en la historia van a tener estos antecedentes. También hay que tener cuidado en recordar que una hemorragia intracraneal secundaria a un traumatismo obstétrico, trastornos congénitos del metabolismo intermediario, que son los errores innatos del metabolismo, y problemas infecciosos a nivel del sistema nervioso central, también me pueden generar una encefalopatía de evolución dinámico cambiante. ¿Ok? Pero seguramente cuando haga la historia, no van a tener los criterios para hablar de asfixia. Entonces, diré, es una encefalopatía secundaria a una hemorragia, es una encefalopatía secundaria a una meningitis, es una encefalopatía metabólica, pero no la voy a catalogar como hipóxica isquémica. ¿Ya? Bien. Diagnóstico diferencial. Las encefalopatías en el recién nacido son básicamente de 4 tipos. Una encefalopatía hipóxico-isquémica, una encefalopatía hemorrágica, una encefalopatía metabólica o una encefalopatía infecciosa. La que nos concierne en esta clase es la primera. Pero obviamente, ya les he mencionado los criterios, pero vamos a revisar algunas otras cositas de las otras encefalopatías para hacer un diagnóstico diferencial. En este diagnóstico diferencial hay que considerar antecedentes familiares, antecedentes personales, examen físico, la disfunción neurológica y la disfunción multiorgánica. Bueno, en una encefalopatía hipóxico-isquémica, antecedentes familiares, o sea, no tienen importancia, ¿no? O sea, la encefalopatía isquémica, doctor, ¿se hereda? No se hereda, ¿no? Porque, doctor, tuve mi hijito anterior que nació asfixiado, ahora el otro tiene más riesgo, no, no tiene que ver nada. En una encefalopatía hemorrágica, sí, ¿no? Puede haber, si es una madre que usa tratamiento anticonvulsivante, antecedente de enfermedades hemorrágicas de diversa etiología, sí, pues, tiene más chance de presentar una encefalopatía hemorrágica. En una encefalopatía metabólica, también, cuando hay una consanguinidad, antecedentes de hermanos fallecidos sin una causa aparente, ¿sí? Ahí podría haber errores innatos del metabolismo que podrían condicionar una encefalopatía. Y una encefalopatía infecciosa, ¿no? Secundaria a un problema de meningitis, meningoencefalitis, bueno, ahí tampoco me interesa el antecedente familiar. No, doctor, mi otro hijo tuvo meningitis y este hijo va a tener... No, no tiene que ver nada, no hay ese antecedente familiar.
Ahora, antecedente personal. Una encefalopatía hipóxico-isquémica, obviamente, van a haber antecedentes de un evento que puede condicionar asfixia, ¿no? Un parto distóxico, ¿no? En una encefalopatía hemorrágica, también puede ocurrir secundario a un parto distóxico, algo dificultoso, que conlleve un traumatismo obstétrico, y sí, pues podría presentar una hemorragia a nivel del sistema nervioso central. Tiene que haber ese antecedente, y me va a sugerir una encefalopatía hemorrágica. En una encefalopatía metabólica, eh, hay claramente, perdón, también antecedentes de convulsiones fetales, que eso se ve sobre todo en una hiperglicemia no cetósica, también cuando hay dependencia de la piridoxina. Son niños que suelen tener vómitos con pobre tolerancia, y son niños con antecedentes de convulsiones. Sí, pues sí, si es un niño que tiene estos síntomas, sí, estoy en el derecho de pensar, y además tiene compromiso neurológico, estoy en el derecho de pensar que estoy ante una encefalopatía metabólica. Y la encefalopatía infecciosa, el antecedente personal, habitualmente son madres portadores del estreptococo grupo B, eh, con factores de riesgo de infección, ¿no? Por ejemplo, una ruptura prematura de membranas o una bacteremia. Bien, en el examen físico, en una encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿hay algo característico en el examen físico que me oriente a eso? No lo hay, ¿no? No lo hay. Pero en una encefalopatía hemorrágica, sí, pues, si yo en ese niño, además de su compromiso neurológico, que ya les he mencionado qué es lo que tienen que encontrar, tiene petequias, tiene equimosis, tiene cefalohematoma, presenta un hematoma subdural, tiene un sangrado umbilical y por venopunciones, sí podría ser que estoy ante una encefalopatía hemorrágica. En una encefalopatía metabólica, estos niños habitualmente tienen rasgos dismórficos, o sea, tienen hallazgos físicos no habituales que nos llaman la atención. La orina, en algunas de ellas, tiene un color especial, y en una encefalopatía infecciosa, bueno, en el examen físico tampoco no hay nada especial. Disfunción neurológica. En una encefalopatía hipóxico-isquémica, recuerden, está presente ese compromiso neurológico desde el nacimiento, ¿ok? Desde el nacimiento. En una encefalopatía hemorrágica, sí, ese compromiso neurológico sí, puede estar presente desde el nacimiento, o de pronto, aparentemente al inicio no hay mayor compromiso neurológico, y van pasando los días y yo observo que ese niño se va comprometiendo neurológicamente. O sea, puede ser súbita o progresiva. En una encefalopatía metabólica, habitualmente el compromiso neurológico es lento. Pueden hacer aparentemente bien, tú lo ves bien, y de pronto a las 24 horas, como que ya se está comprometiendo. Y de pronto a los 4 o 5 días de que nació, oye, sí, se está comprometiendo más. Es una progresión bastante lenta. Y en una encefalopatía infecciosa, el compromiso también puede ser muy rápido, desde que nace, el niño claramente tiene compromiso neurológico, o de pronto no tiene mayor compromiso, pero con los días se nota claramente que ese niño se está comprometiendo neurológicamente. En la asfixia, no todos, mire, el compromiso es desde que nace. Desde que nace, entonces el niño no lo ves bien neurológicamente. Disfunción multiorgánica. Bueno, ya les he mencionado que sí, una asfixia, pues obviamente no se va a comprometer solo el cerebrito, se pueden comprometer otros órganos, ¿no? Que en la tabla ponen renal, pulmonar, cardíaco, hepática, gastrointestinal.
problemas de trastorno de la coagulación por coagulopatía de consumo. En una encefalopatía hemorrágica pueden cursar con anemia o con trastorno de la coagulación. En una encefalopatía metabólica son niños que pueden presentar ictericia, vómitos, una mala tolerancia, trastornos respiratorios. Y en una encefalopatía infecciosa habitualmente hay un compromiso hemodinámico, hay una inestabilidad hemodinámica. Bueno, entonces, doctor, en todas las encefalopatías puede comprometerse otros órganos, y sí, pues, en todos, pero donde va a haber mayor compromiso de otros órganos es en aquel que presenta una encefalopatía secundaria a una asfixia. Asfixia. Miren, estos datos son de la Organización Mundial de la Salud, que me parecieron interesantísimos, ¿no? Hace tiempo que no los revisaba. Y miren lo que dice la OMS. El 25% de los recién nacidos y un 8% de todas las muertes por debajo de 5 años se relacionan con asfixia alrededor del nacimiento. ¿Mm? El 25% de los recién nacidos que fallecen es por asfixia, según los datos de la OMS. Una encefalopatía hipóxico-isquémica moderada tiene un riesgo de muerte de 10% y un chance de discapacidad de un 30 a 40%. En un momento ya les voy a hablar de cómo clasificamos esta encefalopatía hipóxico-isquémica en leve, moderado o severa. Una encefalopatía hipóxico-isquémica grave tiene un riesgo de muerte de 60% y la gran mayoría, más del 90% que sobrevive, la gran mayoría, perdón, que sobrevive, que más del 90% va a presentar una discapacidad permanente. ¿Okay? Entonces, cuando yo estoy ante un recién nacido que secundaria una asfixia, presenta una encefalopatía hipóxico-isquémica y tiene una encefalopatía hipóxico-isquémica severa, tiene la mayor probabilidad de que ese niño se muera. Y aquel que sobrevive, tiene la suerte de sobrevivir, lamentablemente, en un alto chance, va a quedar con una secuela neurológica severa. Bueno, características de la encefalopatía hipóxico-isquémica. Acá nuevamente para recalcar los criterios, ¿no? Una encefalopatía hipóxico-isquémica va a haber una alteración de la vigilia, o sea, del estado de conciencia, va a haber una alteración del tono muscular, va a haber una alteración de la reactividad, va a haber una alteración de la alimentación oral y con frecuencia presenta convulsiones clínicas, ¿no? Porque las convulsiones pueden ser subclínicas. En una encefalopatía hipóxico-isquémica, con frecuencia las convulsiones van a ser clínicas. Miren, la alteración de la capacidad para despertar y mantener la vigilia y la presencia de convulsiones, para algunos autores, ya eso significa una encefalopatía hipóxico-isquémica significativa, severa. Estas dos condiciones, tengo un recién nacido que no lo logro despertar, y si lo logro despertar, este niño no puede mantenerse despierto, y además presenta convulsiones. Solo esos dos criterios del examen neurológico, para algunos autores, significa una encefalopatía hipóxico-isquémica significativa, que es severa. Recuerden, el cuadro clínico de disfunción neurológica en una encefalopatía hipóxico-isquémica
está presente desde el momento del nacimiento. No existe un periodo de tiempo libre de sintomatología clínica. Eso es bien importante, ¿no? Doctores, me refiero a un paciente, dicen que ha nacido asfixiado, pero dice que nació bien, ha estado bien, y que a las 24 horas de vida presentó compromiso neurológico. Y me ponen diagnóstico de asfixia, encefalopatía hipóxico-isquémica. No, pues no puede ser. Es un niño, efectivamente está con compromiso neurológico, es una encefalopatía neonatal, quédate con encefalopatía neonatal, pero no le pongas el apellido hipóxico-isquémico, porque una encefalopatía hipóxico-isquémica, desde que nace, el niño va a tener compromiso neurológico, desde que nace. Las otras sí, no la pueden presentar desde el nacimiento, o aparentemente están bien y después se comprometen. Pero una encefalopatía hipóxico-isquémica es desde el nacimiento. Cuando nace nuestra unidad, obviamente no tenemos mayor problema en definir el diagnóstico, pero cuando nos lo refieren de otro sitio, ¿no? Entonces no basta con que me pusieron asfixia, yo tengo que indagar, ver los antecedentes. Y caray, si encuentro ese antecedente de que me ponen en la historia, nació bien doctor y a las 48 horas recién empezó a presentarse, y miren, nació de un desprendimiento prematuro de placenta, pero nació bien y después a las 48 horas se puso mal. Sí, pues, es verdad, un desprendimiento prematuro de placenta me puede producir asfixia, pero en este caso, este niño no le produjo esa asfixia. Ha estado bien y de pronto se ha puesto mal. Es otra cosa, hay que buscar. Pero encefalopatía hipóxico-isquémica no es. Ah, la encefalopatía hipóxico-isquémica leve no conlleva riesgo de mortalidad, o sea, ningún niño con encefalopatía hipóxica leve se va a morir. Y tampoco tiene riesgo de ninguna secuela moderada o severa, ¿no? De repente por ahí alguna cosita, pero muy leve, ¿no? La encefalopatía hipóxico-isquémica moderada tiene una mortalidad del 3% y una minusvalía de 25 a 45%. Eso depende, a ver, revisen sus textos, va a variar dependiendo de cada autor, de sus estadísticas. Pero sí todos estamos de acuerdo que la encefalopatía hipóxico-isquémica severa tiene una alta mortalidad, ya les mencioné la que refiere la OMS, y estos niños, aquellos que tienen la suerte de sobrevivir, no sé si será suerte sobrevivir, quedan, la gran mayoría de ellos, con secuelas neurológicas severas. ¿Y cuáles son esas secuelas neurológicas severas? Parálisis cerebral grave espástica o discinética, déficit cognitivo y epilepsia. Bien, acá tengo el cuadrito. Sí, me parece medio complejo, pero ni modo. Es lo que tenemos para definir si estamos ante una encefalopatía hipóxico-isquémica leve, moderada o severa. O sea, tenemos que tratar de definir si estamos ante una leve, moderada o severa, porque obviamente eso me va a servir para que yo a la familia le informe sobre pronóstico. Pronóstico. Bueno, ¿y cómo hablamos de encefalopatía leve, moderada o severa? Hablamos en función de cinco criterios. Tengo que ver su estado de alerta, o sea, su estado de conciencia, ¿no? Tono muscular, respuestas motoras, reactividad y presencia o no de convulsiones clínicas, no las subclínicas, presencia o no de convulsiones clínicas. En una encefalopatía leve, su estado de alerta es normal, un niño que luce bien, pero su tono muscular va a estar alterado, habitualmente hipotónico, pero también podría presentar hipertonía. Sus respuestas motoras son normales o ligeramente disminuidas. La reactividad también puede estar normal o ligeramente aumentada, sobre todo en los reflejos miotáticos, que son los reflejos osteotendinosos. Presencia de convulsiones no lo hay. En una moderada, el estado de alerta, el estado de conciencia, mire, está ese bebé letárgico o en un estupor moderado, tono muscular alterado, normalmente hipotonía, respuesta motora están disminuidas,
la reactividad también está disminuida y las convulsiones pueden estar presentes o de pronto no le están ausentes. Y en una severa, estado de alerta, ese niño va a estar en estupor grave o coma, tono muscular, obviamente está alterado, habitualmente hipotónico o podría también estar hipertónico. Respuesta motora, no hay respuesta motora o son respuestas estereotipadas. Reactividad, no hay reactividad. Y las convulsiones pudiesen estar presentes o ausentes o podría haber signos frecuentes de disfunción del tronco cerebral. Estos son los criterios clínicos para hablar de encefalopatía leve, moderada o severa, pero también tenemos un criterio laboratorial, o mejor de gabinete, que es el electroencefalograma. Y ahí tenemos que ver el trazado de fondo, los ciclos vigilia-sueño y las crisis eléctricas. Acá les he mencionado, yo creo que, les soy sincero, en mi servicio, como les comenté anteayer, no monitorizamos con el electro, deberíamos hacerlo, pero ya este es un manejo más de la especialidad del neurólogo y en base a ciertos hallazgos en el electroencefalograma también nos puede hablar de una encefalopatía leve, moderada o severa. Lo que más utilizamos nosotros en la práctica clínica obviamente son estos criterios clínicos. Siempre ustedes cuando sean internos y estén ante un niño con encefalopatía, me tienen que escribir su estado de vigilia, o sea, su estado de conciencia, me tienen que escribir cómo está el tono muscular, cómo está la respuesta motora, cómo está la reactividad y siempre escribir en la historia, ¿hay o no presencia de convulsiones? En su evolución, todos los días, tienen que estar estos 5 criterios. Bueno, esta es otra tablita donde también sirve para catalogar si estamos ante una encefalopatía leve, moderada o grave. Y esta tablita es similar a la anterior. Voy a avanzar un poquito más rápido porque me está ganando la hora. Te las menciono porque en aquellos sitios donde tienen opción de hacer tratamiento de una encefalopatía, que es el tratamiento, como les voy a mencionar en un ratito, es de elección la hipotermia, habitualmente utilizan esta tablita para el manejo de la hipotermia selectiva, ¿no? Entonces la encefalopatía leve, ¿sí? Moderada, grave, son los mismos criterios que la anterior, pero en la moderada hablan de moderada grado A, moderada grado B, grave grado A, grave B, y la única diferencia es que en la moderada, si hay convulsiones, hablan de grado B, si no hay convulsiones, simplemente grado A. En la grave, grado A, cuando ese bebé está obviamente en estupor grave o coma, pero hablan de grado B cuando está con alteración del tronco cerebral. Entonces, es otro criterio. Nosotros, por lo menos en mi servicio, no lo utilizamos. Lo que utilizamos son la tabla anterior que les he mencionado. Bien. Ahora, cuando ocurre este fenómeno de asfixia, ¿qué es lo que fisiopatológicamente debemos recordar? Algunas cositas, porque eso nos va a servir para el tratamiento. Obviamente, ante esta falla hipoxémica e isquémica, ¿no? Hay un cese del metabolismo oxidativo cerebral, de lo que llaman, van a ver en sus textos, llaman un fallo energético primario. De ahí ocurre una recuperación parcial del metabolismo oxidativo, es lo que llaman una fase latente. Y luego de esta fase latente se produce una depresión de los fosfatos de alta energía, seguida de aumento del pH intracelular, y esa etapa le llaman un fallo energético secundario.
donde va a haber reacciones bioquímicas y moleculares en cascada y simultáneas que extienden y agravan el daño cerebral durante las horas siguientes. Una intervención terapéutica durante la fase latente constituye un periodo temporal conocido como ventana terapéutica y su duración no es mayor de 6 a 8 horas. Entonces, si yo quiero manejar estas encefalopatías hipóxico-isquémicas en un momento donde realmente ese niño tenga una posibilidad de recuperación, tiene que ser un manejo en la fase latente. Cuando ya estoy en una fase de fallo energético secundario, la verdad es que mi intervención no va a tener ahí mayor impacto. Acá es un diagramita donde ven lo que les he mencionado. Ocurre el fenómeno de asfixia, hay un fallo energético primario, una fase latente y de ahí una fase de fallos energéticos secundarios. Yo tengo que intervenir en este periodo, eso nos han demostrado los estudios, para que ese niño tenga alguna capacidad de recuperación, algún chance de recuperación. Si intervengo en esta etapa, ya no va a tener ningún impacto positivo. Bien, entonces el tratamiento, en función a lo que ya sabemos de esta fisiopatología, ustedes van a leer que se han intentado una serie de drogas, así de drogas, cantidad, y la evidencia médica nos ha demostrado, lamentablemente, que ninguna de esas drogas sirve. Ninguna. Lo único que realmente sirve para el manejo de una encefalopatía hipóxica isquémica es la hipotermia. La hipotermia terapéutica. Es una terapia eficaz y segura y es la única terapia neuroprotectora en la práctica clínica en este siglo XXI. En unos años, no sé, de pronto encontraremos algo, pero en este momento, todas las drogas que se han utilizado, que van a ver que supera la veintena de drogas, ninguna ha demostrado tener un impacto positivo. Lo único realmente que nos sirve para el manejo de un niño con asfixia que presenta una encefalopatía hipóxico-isquémica es la hipotermia terapéutica. Y esta hipotermia terapéutica consiste en la reducción de la temperatura, ya sea corporal o selectiva, solo en la cabeza, en 3 a 4 grados centígrados, iniciada antes de las 6 horas de vida y mantenida por un periodo de 72 horas. Tenemos que iniciarla en el periodo de latencia. Si el inicio después de las 6 horas de vida, yo sé que no voy a tener ningún impacto positivo. O sea, tengo que hacerla antes de las 6 horas de vida. Es una terapia que ya por consenso se ha llegado a que debe ser aplicada en todos los pacientes que presenten encefalopatía hipóxica moderada o hipóxico-isquémica moderada o grave. En la encefalopatía hipóxico-isquémica leve, obviamente no se va a aplicar porque hemos visto que esta encefalopatía hipóxico-isquémica leve han visto por las estadísticas que no nos deja ningún tipo de secuela neurológica. Ningún niño con encefalopatía hipóxico-isquémica leve se va a morir, ¿no? Y los que sobreviven de eso, ninguno queda con secuela. Entonces la tengo que aplicar en la moderada o grave. La hipotermia selectiva o general, ¿no? ¿Cómo así funciona? Miren, se ha visto que esta hipotermia disminuye el gasto energético al disminuir el metabolismo neuronal, reduce el edema vasogénico, la hemorragia y la infiltración de neutrófilos, reduce la liberación de neurotransmisores excitatorios, disminuye la producción de radicales libres de oxígeno y de nitrógeno, disminuye la inflamación mediante la activación parcial de la cascada de las citoquinas proinflamatorias. Entonces, la hipotermia selectiva a nivel molecular tiene estos beneficios y claramente se ha visto que estos niños con hipotermia selectiva tienen menos chance de daño neurológico.
En general, un niño asfixiado. Doctor, ¿qué es lo que deberíamos realmente monitorizar? Obviamente, si hay un compromiso multisistémico, hay que monitorizar todos los órganos, pero el más importante es monitorizar el sistema nervioso central. Y ahí tenemos electroencefalogramas de amplitud integrada o los clásicos, y con estos clásicos podemos hacer un monitoreo continuo o intermitente. Y marcadores, ya, también así como se han intentado un montón de drogas para el manejo de la asfixia, también se ha tratado de establecer algún marcador bioquímico que me permita determinar si esta asfixia es severa o no severa, y que sea un marcador de asfixia. Bueno, miren, los que en la actualidad se consideran, pero que por lo menos en nuestro medio no los tenemos, se los menciono: la enolasa neuronal específica, la proteína S100B, proteína fibrilar acídica de la glía, la creatincinasa específica del cerebro. Y de estos marcadores bioquímicos que se relacionan con asfixia, en la actualidad la determinación de la enolasa neuronal específica en líquido cefalorraquídeo tiene una mejor capacidad predictiva frente a los otros dos marcadores, biomarcadores que les he mencionado. Pero en nuestro medio no lo vemos, ¿no? Entonces, estoy investigando para encontrar un marcador bioquímico que me sirva para hablar de pronóstico, ¿no? De pronóstico, ¿no? Miren, si se eleva mucho a esta enzima, tu niño tiene un chance de compromiso neurológico de tal por ciento, ¿no? Entonces, en eso se está investigando y, bueno, por lo pronto tenemos estos marcadores, pero el que mejor eh, por el momento parece ser es esta. Se pueden preguntar, enlaza neuronal específica, sobre todo en líquido cefalorraquídeo, pero en nuestro medio no lo tenemos. En Lima, en un laboratorio especial, sí lo tienen. Y obviamente, este niño con encefalopatía hipocicloisquémica, además de estar monitorizado con su electroencefalograma, si lo tuviésemos pedir estos marcadores bioquímicos, hay que hacer estudios de neuroimagen, ¿no? Y ahí el estudio ideal es la resonancia magnética, ¿no? Que tiene una muy buena correlación con la evolución, y también podríamos hacer una ecografía Doppler seriada, ¿no? Que también nos va a ayudar. Hay signos, acá nuestro neuropediatra nos hace las ecografías, y de la ecografía nos dice: mira, acá claramente hay signos de asfixia, ¿no? Hay un edema cerebral, y si tengo el evento clarísimo de asfíctico, sí, pues esto es una encefalopatía hipocicloisquémica. O sea, nos ayuda, ¿no? Pero lo ideal es la resonancia magnética. Eso es el examen más preciso. Y todos estos niños con asfixia, que finalmente el tratamiento ya saben que es hipotermia, no les mencioné, en nuestro medio tampoco tenemos hipotermia, en Lima tampoco lo tienen. O sea que finalmente, ¿qué hacen ustedes, doctores, con un niño con asfixia? Bueno, lo único que hacemos es hidratarlo, mantener su medio interno lo mejor posible. Si se comprometen los otros órganos, pues darle apoyo. Si entra en insuficiencia respiratoria, darle soporte respiratorio. Si entra en insuficiencia cardíaca, darle tratamiento de insuficiencia cardíaca. Si entra en insuficiencia renal, darle tratamiento de insuficiencia renal. Pero ¿y para el cerebro qué le hacen, doctor? Bueno, nada, convulsiona sus anticonvulsivantes. Lo que deberíamos hacer es una hipotermia selectiva para realmente mejorar el pronóstico, pero lamentablemente no tenemos este aparato, ¿no? Es un aparato muy costoso, ¿no? Bueno, habrá bajado el costo, ¿no? Pero igual sigue siendo alto, ¿no? La última vez que nos cotizaron era alrededor de $600,000. Y bueno, para los administrativos nos decían: oye, ¿cuántos casos de asfixia severa tienen? Tienen tanto, invertir por estos cuantos casos, que no son muchos, tanto dinero, ese dinero es más útil invirtiéndolo en otras patologías más frecuentes. Bueno, que no estamos de acuerdo, pero así se manejan en las gestiones hospitalarias, en base a estadísticas. Bueno, y entonces a estos niños les damos ese tratamiento de soporte, y obviamente les vamos a hacer un seguimiento. Y el seguimiento de todo niño con encefalopatía hipocicloisquémica debería ser mínimo hasta los 2 años de edad. Eh, en las primeras horas de vida, de determinar la gravedad, junto con la evolución del trazado del electroencefalograma de amplitud integrada
y la clínica en los siguientes 2 o 3 días, nos va a dar una información predictiva valiosa. Entonces, viendo cómo clínicamente, neurológicamente está este bebé, cómo está ese trazado en los primeros 72 horas de vida, seguramente vamos a poder hablar de pronóstico, ¿no? En general, les digo, si a las 72 horas de vida clínicamente este niño está mejor, su trazado del electroencefalograma está bien, seguramente este niño no va a tener secuelas. Pero si a las 72 horas ese niño clínicamente está comprometido neurológicamente y tenemos el trazado del electroencefalograma alterado, sus chances de secuelas van a ser mayores. También nos dicen en los textos, lo leen esto, lo va a encontrar, después de estos 72 horas, lo ideal es realizar resonancia magnética en las primeras 6 semanas de vida, y su estado neurológico, que debería evaluarse entre la semana 40 y 48 de edad premenstrual, y luego entre la semana 48 y 60, nos van a hablar también de posibilidades de más adelante de compromiso neurológico, ¿no? Si a estas semanas uno lo evalúa neurológicamente y el niño está bien, tiene una resonancia magnética donde no se ve daño cerebral, seguramente este niño, gracias a Dios, neurológicamente su neurodesarrollo va a ir bien. Pero si evaluado clínicamente a estas edades lo encontramos con algún compromiso y además tenemos una resonancia magnética donde nos revele un compromiso, una imagen con alteración a nivel del sistema nervioso central, seguramente este niño tiene alto chance de que quede con secuela neurológica. Muy bien, muchachos, son las 15:28. Termino exactamente. ¿Alguna pregunta? Tenemos todavía 1 minuto o 2 antes de que hagan el seminario. Listo, si no hay preguntas. Sí, doctor. Gracias. Nos vemos. Chao, chao, chao.